Hola hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy nos toca revisar los capítulos de la Biblia que corresponden al día 7. Como siempre, primero pongamos este tiempo en manos del Señor. Amado Padre y Rey Celestial, como siempre, Señor, venimos hoy ante tu presencia con humildad y con un corazón dispuesto a recibir lo que hoy nos va a transmitir tu santa palabra. Padre, te pedimos que prepares nuestro espíritu para que esté en capacidad de discernir y asimilar cada palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Como siempre, hermanos, hoy nos tocaría revisar las lecturas que corresponden al día 7, empezando por el libro de Génesis, en el capítulo 7, el libro de Esdra, en el capítulo 7, Mateo, capítulo 7, y el libro de Hechos, en el capítulo 7. Génesis 7, el diluvio. Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran de abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Jehová le cerró la puerta, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia así de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió.
Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Esdras 7. Leemos el libro de Esdras en su capítulo 7. Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Milcías, hijo de Salum, hijo de Sadot, hijo de Aiotot, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Sarías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisiú, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió a Babilonia, era escriba, dirigente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo. En el séptimo día, el rey de Artajerjes, y luego a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta del rey Artajerjes, al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Y Artajerjes, rey de reyes, Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y llevar plata y oro al rey y consejero y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda plata y oro que hayes en toda la provincia de Babilonia con sus ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y comprarás pues diligentemente con ese dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiera para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada la orden a todos los tesoreros al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa de Dios del cielo, pues
¿Por qué habría de ser su ira contra el reino del Rey de Reyes y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de su casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce les enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea la muerte a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Ahora vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 7. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 7. Juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y les despedacen. La oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le darás una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran en ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Gloria a Dios. Oh Santo Padre, qué poderosa palabra. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los embrojos? Así todo buen árbol da fruto, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los 2 cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé como un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue en gran de su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora vamos a leer el libro de Hechos en el capítulo 7. Defensa y muerte de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces, y esto así. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar en pie, pero le prometió que le daría posesión y a su descendencia después de él. Cuando él aún no tenía hijo, y le dijo, Dios así, que tu descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltrataría por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, a Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y vuestros padres no hallaban alimentos. Cuando yo, Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifiesto al faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob aquí a Egipto, donde murió. Y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre.
Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, al visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría un libertador por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez entre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró a 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tu padre, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar y le dijo: Señor, quita el calzado. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven y te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profetas os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, que recibió palabra de vida para dar vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que se rindiesen culto al ejército del cielo. Y Dios se apartó y los entregó a que se rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis tabernáculos a Moloc y la estrella de vuestro Dios Refán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios. Dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, en el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con José a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió
proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Y si bien el Altísimo no había Y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificáis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo esta cosa se enfurecieron en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y le dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llama Saulo y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, qué gran recorrido que hemos hecho a través de la Biblia. Démosles gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias por habernos permitido compartir desde el Génesis hasta el libro de Hechos en los capítulos 7. Recorrimos, Señor, Génesis 7, cómo comenzó el diluvio, a pesar de que la maldad del mundo ya había llegado a niveles tan altos. Tú rescataste, apartaste a una familia, a Moisés, a sus hijos, a las mujeres de sus hijos y a la mujer de Moisés. Y también permitiste separar las especies para que se reprodujeran los animales. Escogiste pareja, macho y hembra de cada especie, macho y hembra, como el orden con el que tú creaste todo. Y estuvieron 40 días, 40 noches, apartados de todo lo que estaba pasando afuera en el mundo, mientras estaba cayendo juicio en el mundo por tanta maldad y perversidad. Padre, vemos como Esdras, con un grupo de valientes cantores, adoradores, sacerdotes, fueron hasta la santa ciudad donde habitas en tu templo, Padre. Y cómo ellos tuvieron gracia delante del rey Atarjerjes, que les dio una comisión bien clara, que todos honraran al nombre de su Dios, del Dios verdadero, que entregaran ofrendas agradables a nuestro Dios y que mantuvieran a los levitas. Señor, gracias porque podemos ver cómo tú en esos tiempos también pones gracia delante de tus hijos. Leímos, Señor, en el libro de Mateo, tantas palabras que salieron de tu boca respecto a la limosna, respecto a perdonar las ofensas, respecto a amar al prójimo, porque todo se fundamenta en el amor, Señor. Qué lindo fue revisar todas estas
recomendaciones que tú nos das en el libro de Mateo. Ya lo veníamos haciendo desde el capítulo 5, pero ahora, Señor, tú sigues dándonos consejos. Y gracias, Padre. Gracias porque tu palabra siga creciendo en nuestra vida. Señor, y terminamos viendo cómo padeció el primer mártir después de ti, Esteban, un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, que se movía solo por ti, Señor, y con qué denuedo expuso delante de los fariseos, de los responsables de la religión judía de ese momento. Como con denuedo él comienza a explicar y a recordar la historia desde Abraham, pasando por todo eso de cómo Abraham tuvo esa promesa de ser padre de multitud y cómo sus hijos se reprodujeron y uno de ellos fue llevado a Egipto y luego todo lo que pasó después de tanto tiempo que estuvieron en cautividad, una cautividad que tú la habías anunciado, y cómo Dios levanta un libertador a Moisés, que lo levanta delante de su pueblo, pero aún así su propio pueblo lo rechaza al principio, cuando lo confrontan con lo que él había hecho, y él tuvo que huir 40 años. Y ahí conoció a su esposa y tuvo 2 hijos, y luego tú lo llamas a través de ese ángel que se le aparece en la zarza, para que sea él el que levante a su pueblo. Así eres tú, Señor. Cuando tú haces el llamado, un siervo tuyo, tarde o temprano tendrá que cumplir su misión. Ayúdanos, Padre, a tener siempre nuestro corazón dispuesto como Noé, que no dudó en tus promesas, en lo que iba a pasar en la tierra, y lo creyó. Ayúdanos a tener ese corazón de Esdras, de un verdadero sacerdote que busca alabar y agradar a Dios. Ayúdanos, Señor, a cumplir todas las recomendaciones que Jesús nos ha dado respecto al matrimonio, respecto a vivir una vida de pureza, respecto a amar al prójimo, respecto a perdonar las ofensas. Señor, ayúdanos que toda esta palabra quede bien sembrada en nuestro corazón. Padre, danos ese corazón de Esteban, de ese siervo, de ese mártir, que no le importó entregar su vida por causa de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez más como tú quieres que seamos. Cuando lleguemos a esa dimensión, tu rostro se reflejará en nuestras vidas y comenzaremos a hablar en todo momento como tú lo hacías. Gracias, Padre. Te pido que tú bendigas este día a todos mis hermanos que están conectados, que están viendo este programa. Bendícelos, Señor. Guarda su vida de todo mal, todo proyecto que se haya empezado ahora, Señor, para todos y cada uno de mis hermanos, y me incluyo yo también, Señor, que seas tú dirigiéndolos, Padre, porque si tú no diriges esa obra, en vano se esfuerzan los albañiles. No queremos hacer nada, Señor, sin que seas tú el que respaldes. Sé que tú abrirás las puertas de donde menos nos imaginamos para cumplir tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias por esto que hemos compartido, que este alimento quede bien sembrado en nuestros corazones. Gracias, amado Dios. Gracias. Y no cesamos, Señor, de esperar tu venida pronto. Estemos listos para cuando eso ocurra. Que no tengamos de qué avergonzarnos. Ayúdanos a ser santos y puros, así como el mártir Esteban, que dio su vida por el Evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Hermanos, estamos despedidos. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones, hermanos.